Hola a todos, sean muy bienvenidos. Mi nombre es Juan José y soy parte de la familia WeMove. Hoy tenemos un nuevo webinar junto a nuestra querida Valeria Montiel, directora de Valiant Consultancy, quien nos expondrá sobre las opciones migratorias en áreas regionales. Va a ser una dinámica interactiva. Primero Valeria nos presentará los temas importantes y luego tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Para ese minuto los invito a desmutearse y hacer las preguntas de manera ordenada, o bien, si quieren, las pueden ir dejando en el chat y a medida que Valeria va desarrollando la presentación. Antes de comenzar, eso sí, les quiero contar un poco sobre WeMove y qué es lo que hacemos. Somos una agencia enfocada en entregar la mejor experiencia de estudio y trabajo en el extranjero. En WeMove nos encargamos de todo el proceso y buscamos entregar las mejores opciones que se adapten a los objetivos personales de cada persona que decide confiar en nosotros. Nos consideramos una familia donde incentivamos la colaboración mutua para el crecimiento de esta linda comunidad de aventureros y valientes que decidimos vivir la experiencia de estudios en el extranjero. Los invito a seguir nuestras redes sociales, a visitar nuestro sitio web para mantenerse informado de todas nuestras actualizaciones y novedades. Ahora, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra querida Valeria Montiel, quien toma el mando de esta sesión. Bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias a WeMove por invitarme a este espacio. Como siempre, me encanta estar aquí porque es muy importante que todos los estudiantes puedan planear muy bien de manera estratégica cuáles van a ser los pasos para que puedan cumplir sus objetivos migratorios como tal, ya sea que es que se quieran quedar por un tiempo largo o que quieran migrar a Australia. Y últimamente ha habido muchísima información y desinformación en redes sociales, particularmente con todos los cambios que ha habido el 1 de julio. Entonces, hay cambios que no son específicamente ligados a Australia regional, pero que son enteramente relacionados con una estrategia para poder eventualmente migrar a Australia regional. Entonces, simplemente para aclarar, con el sistema de migración calificada hay dos tipos de caminos para llegar a residencia permanente: el sistema de puntos y el sistema de empleo. Y hay opciones regionales en ambos sistemas de puntos y empleo. Entonces, por medio de puntos, hay unas visas, por ejemplo, que llegan a confundirse: 190 y 491. 190 es una visa de nominación estatal. Y mucha gente piensa que esta es una visa regional, pero cuando hablamos de 190 hablamos de que el Estado es quien elige a las personas que se van a quedar con residencia permanente en todo el Estado. Si yo estoy viviendo en Sydney, por ejemplo, y a mí me invitan a New South Wales, entonces yo me puedo quedar en cualquier lugar de New South Wales. Si estoy en Adelaide, por ejemplo, que se considera Australia regional, de todos modos yo me puedo quedar en cualquier lugar de South Australia porque es South Australia quien me está invitando. Entonces, no es regional, sino es estatal. Ahora, en toda Australia solamente hay 3 ciudades que no son Australia regional: Sydney, Melbourne y Brisbane. Todo lo demás es Australia regional, pero Australia regional para propósitos de diferentes visas se divide en dos zonas. Una es la zona del resto de las ciudades grandes, que incluye Wollongong, que incluye Newcastle, Gold Coast, Sunshine Coast, incluye Hobart, Perth, Adelaide. Entonces, todos estos lugares siguen siendo considerados lugares no tan chiquitos, pero ya están en la zona de Australia regional. Y luego el resto de Australia es la zona rural, que es como la zona 3. Eso incluye a Darwin y el resto de las ciudades. Entonces, cuando hablamos de 190, pudiéramos estar en un estado en donde toda la zona es Australia regional, pero no es visa regional. Okay. Ahora, 190 es una visa de residencia permanente directa. Cuando yo hablo de skill visas o de visas por medio del sistema de puntos, yo tengo que pasar por 3 diferentes filtros. Filtro número 1 es la evaluación de mi ocupación por medio de la autoridad que regula la ocupación en Australia. Entonces, yo todavía no voy con el Departamento de Migración, sino yo voy con la organización que regula los contadores. Por ejemplo, si yo soy un contador, que es CPAA, o si yo soy un ingeniero, por ejemplo, yo voy con Ingenieros Australia, y ellos son los que cada uno tiene su propia forma de evaluar mi perfil. Esto no es una homologación, que es lo que mucha gente piensa. Esta es una evaluación de competencias. Si yo estudio en Australia, de todos modos tengo que pasar por esta evaluación. A veces las autoridades reguladoras piden nivel de inglés, a veces no, a veces piden años de experiencia, a veces no. Esto
puede cambiar en cualquier momento si cambian las políticas de la organización reguladora y eso no tiene que ver con el Departamento de Migración. Uno de los cambios, por ejemplo, que ha habido en este año es que ahora los arquitectos tienen que pasar por 2 etapas diferentes de evaluación. Antes, la primera etapa, que era simplemente mandar documentos, era suficiente para poder pasar a las otras etapas en el sistema de skills. Ahora no es así. Entonces, eso es independiente de lo que pase con migración y siempre es bueno revisar qué es lo que necesito para poder obtener la aprobación de la evaluación de la autoridad reguladora de mi ocupación. Pero una vez que tengo eso, ya puedo pasar a el sistema de puntos con el Departamento de Migración. Lo que van a hacer ellos es evaluar la combinación que tengo de puntos en mi perfil. A mí me da puntos la edad, me da puntos el haber estudiado en Australia, por lo menos 2 años de cursos que no sean de inglés, o sea, cursos vocacionales o educación superior. Me da puntos el haber estudiado por lo menos esos 2 años en Australia regional, o sea, en cualquier lugar que no sea Sydney, ni Melbourne, ni Brisbane. Eso queda exactamente igual. ¿Okay? A mí me da puntos el nivel de inglés de mi pareja, me da puntos la ocupación de mi pareja, me da puntos mi nivel de estudios. Entonces, todas estas cosas conforman mi puntaje y yo voy con el Departamento de Migración por medio de un website que se llama Skill Select, en donde automáticamente me filtran. Y si yo tengo mínimo 65 puntos, entonces yo paso a la tercera etapa, que es cuando el Estado, en el caso de 190, se entera de que yo existo. ¿Okay? Antes todavía no. Cuando puedo pasar el filtro de migración porque tengo mis puntos, entro a una sala de espera virtual desde la cual el Estado va a elegir a quienes van a recibir una invitación para aplicar a 190. Entonces, las visas por medio del sistema de puntos no son visas a las que pudiera aplicar simplemente juntando papeles y mandando mi aplicación, sino que el sistema ni siquiera me abre la puerta desde la cual puedo mandar mi aplicación hasta que recibo una invitación. Entonces, lo que ha pasado este año fiscal es que el número de cupos limitados que le designa el Departamento de Migración a cada estado se incrementaron de una manera bastante dramática a prácticamente regresar a niveles de antes de la pandemia. Durante la pandemia obviamente hubo muchísima inestabilidad. El Departamento de Migración no quería traer a personas de fuera de Australia, estaban protegiendo las fronteras y estaban protegiendo obviamente a los ciudadanos. Entonces bajaron 60% el número de cupos. Y en este año se han incrementado bastante. Entonces, para 190 había 11.200 lugares que están conformándose en toda Australia y este año hay 20.000. Entonces, es casi el doble de cupos. Eso obviamente son buenas noticias porque eso significa que necesitamos mucha gente en Australia. Lo que pasa es que cada estado, una vez que recibe su número de cupos limitados que va a poder utilizar durante el año fiscal para hacer invitaciones, es que cada estado evalúa qué es lo que necesita. Entonces, el Departamento de Migración puede decir, tú como Marketing Specialist puedes aplicar a 190. Y otra cosa es que yo viviendo en Adelaide reciba una invitación de South Australia porque South Australia está invitando Marketing Specialists. Entonces, dependo de lo que necesito, de lo que necesita el estado para que me puedan dar una invitación. Y también dependo de cumplir con los requisitos extra del estado, porque cada estado quiere diferentes perfiles. A veces hay estados que prefieren personas que tengan un nivel de inglés muy alto. Hay otros estados que prefieren personas que estudiaron en el estado o que tengan ya varios años de experiencia, etcétera. Entonces, cada estado designa también sus categorías de lo que quiere y cuáles son los niveles mínimos para poder ser considerados para invitación. No voy a invitar a personas que no tengan mínimo 7 por componente en IELTS, por ejemplo. Esa era mi pregunta. ¿Cuáles son los mínimos, por ejemplo, de cada estado o el más? ¿O cuál sería en este minuto el estado más accesible de repente? De hecho, para el estado latinoamericano, por ejemplo. Históricamente, New South Wales, Victoria y Queensland tienden a ser más estrictos simplemente por los números. Como tenemos cupos limitados, incluso si yo cumplo todos los requisitos en una ocupación que en verdad necesita el Estado, pero yo soy una de 1.500 ingenieros industriales que hay en el Estado que quieren aplicar para 190 y solamente hay 100 cupos para ingenieros industriales. Los 100 que van a elegir son los que tienen más puntos, los que llegaron primero y los que cumplen con los requisitos extra del Estado.
Ahora, los estados no han publicado todavía los planes para este año fiscal. Entonces, es muy importante aclarar. Una cosa es que se hayan publicado los números que van a tener por estado disponibles para poder invitar. Y otra cosa es que cada estado haya hecho su publicación de la lista de ocupaciones que va a requerir, las reglas que va a imponer para las personas que quieran aplicar. Y cuándo van a empezar a hacer rondas de invitación. Entonces, las rondas de invitaciones no pasan todo el tiempo. Yo puedo tener todo para aplicar y puedo incluso tener suficientes puntos como para ganarle a las otras personas, como para entrar en uno de los cupos, pero si no hay invitaciones en ese momento en el estado, yo tengo que esperar. Entonces, los programas se van a abrir poco a poco. ¿Cuánto es el máximo puntaje y a lo que uno tendría que aspirar para hacer un buen puntaje? Sí. De hecho, el puntaje al que uno tiene que aspirar es el máximo que pueda conseguir según sus características. A lo que me refiero es, hay cosas que no se pueden controlar en el sistema de puntos, particularmente la edad, no es posible controlarla. Entonces, cuando yo tengo entre 25 y 33 años, tengo el máximo puntaje por edad, que son 30 puntos. Después de ahí, cuando cumplo 33, yo bajo a 25 puntos hasta los 40 años. Cuando cumplo 40, bajo a 15 puntos. Entonces, eso es incontrolable. Pero una de las formas más efectivas de subir el puntaje es por medio de inglés. No hay nada más en el sistema de puntos que me dé tanto como inglés. Para ponerte en perspectiva, son 20 puntos que yo puedo conseguir por el máximo puntaje de inglés, que es equivalente a 8 por componente en IELTS. Esos son 79 puntos en cada componente de PTE. Y esos 20 puntos, si yo no quisiera conseguirlos con inglés, yo tendría que hacer un doctorado en Australia Regional de Ciencias o Tecnología, algo similar. Okay, entonces es muy complejo conseguir tantos puntos de otra manera. No solamente eso, sino que hay otra categoría de puntos que se llama NATI-CCL. NATI-CCL es un examen que regula la misma organización que regula a los traductores oficiales y a los intérpretes. No es para convertirme en intérprete y en traductor, eso no sirve para nada ese examen más que para darme 5 puntos. Pero esos son otros 5 puntos que puedo obtener. En total son 25 puntos que pudiera obtener de inglés. Y si tengo pareja, mi pareja con que llegue a un nivel de 6 por componente inglés me da otros 5 puntos. Entonces, 30 puntos son gigantes en el sistema de puntos. Si hay algo en lo que yo puedo enfocarme independientemente de cuál sea mi perfil para poder maximizar mis chances de poder recibir una invitación si cumplo con el resto de los requisitos, es inglés. Y ese es usualmente el reto más grande que me encuentro, porque mucha gente, por ejemplo, es muy talentosa en su ocupación, ya tiene años de experiencia, pero el nivel de inglés está más o menos. Y un nivel más o menos en donde uno se defiende o puede medio trabajar o si se da a entender, etcétera, no nos sirve para absolutamente nada con el sistema de puntos. Entonces, es prácticamente el objetivo más importante de todos desde que uno llega a Australia. Obviamente hay otras cosas que se van a involucrar. Si el Estado, por ejemplo, necesita personas que ya estén trabajando en su ocupación, eso vamos a necesitar hacerlo durante una visa, probablemente que no sea de estudios. Obviamente los estudiantes pueden trabajar en este momento sin limitaciones y esto es algo que probablemente va a continuar el resto del año. Esto es una especulación, entonces no es un anuncio. ¿Okay? Lo iban a evaluar en abril y decidieron continuar con la concesión de manera indefinida porque tenemos una crisis gigante en Australia en este momento. No habíamos tenido una crisis de falta de personal y de poder llenar las vacantes tan grande como la que tenemos ahora. Entonces, es muy importante mantener a la gente trabajando aquí. Pero hay dos tipos de migrantes, los que están de manera temporal, que llenan las vacantes en los restaurantes y en los hoteles y con producción de alimentos y cuidado de personas, etcétera. Entonces, los que están llenando las cosas que probablemente no tengan tantos australianos trabajando, ¿okay? Pero para pasar de este grupo al grupo de las personas que tienen un perfil que necesita Australia como para que se queden permanentemente, eso es precisamente lo que necesitamos de estrategia. ¿Okay? Entonces, con 190 estamos un poquito en el área gris porque todavía los estados no han anunciado exactamente lo que necesitan, pero mientras estoy esperando a que los estados anuncien sus programas, lo que puedo hacer de entrada es revisar qué es lo que necesita la autoridad reguladora de mi ocupación para ya empezar a trabajar en eso.
y al mismo tiempo verificar cómo está mi nivel de inglés y si necesito todavía trabajar en eso, trabajar de eso ya desde ayer, que es muy, muy importante. Ahora, Puede, 190, perdón. yo, por ejemplo, estando no sé, en Chile, ¿llego y postulo a la 190 desde allá o es mejor venirte a Australia, estudiar inglés, etcétera, mejorarlo y desde acá postular a la 190? No es posible mandar una aplicación de visa hasta que recibamos una invitación, pero mandar una expresión de interés, decirle a migración que estás interesada en aplicar a esta visa, que te consideren para competir. Eso lo puedes hacer en cualquier momento, siempre y cuando tenga sentido. A lo que me refiero es, solamente te van a recibir la expresión de interés si ya tienes tu Skills Assessment aprobado con la autoridad reguladora de la ocupación. Pues obviamente tendríamos que hacer eso antes. El nivel de inglés que se necesita para poder mandar una expresión de interés es por lo menos de 6 por componente en IELTS. Eso es equivalente a 50 por componente en PTE. Entonces, sí tengo absolutamente los mínimos. Tengo mínimo nivel de inglés para poder mandar la expresión de interés. Tengo mis skills assessments. No tengo experiencia todavía o tengo un poquito de experiencia. Le rasco a los 65 puntos. Entonces, a veces tiene sentido si es que los niveles de puntos me dan como para que yo pueda recibir una invitación. Si tengo una ocupación que está en la lista de lo que me permite recibir una invitación. Si yo, por ejemplo, soy manager de un restaurante de comida rápida, eso es una ocupación que está en una lista que se llama lista regional. Solamente aplica para ciertas visas, pero no aplica para 190, por ejemplo. Mandar una expresión de interés para 190 simplemente no tendría sentido. En la mayoría de los casos, y con base en toda la experiencia que he tenido durante los años, es mucho más estratégico venir a Australia, planear cada paso que voy a dar para poder incrementar mi perfil dentro del país. Okay. Entonces, hay cosas que no puedo controlar como la edad, pero hay cosas que sí puedo controlar. Entonces, el nivel de inglés es una, y usualmente el nivel de inglés no llega a un puntaje tan alto estando fuera de Australia. Entonces, tiene más sentido venir y seguirlo desarrollando. Ahora, venir a Australia y esperar que el nivel de inglés llegue a el nivel que me da puntos solamente por estar aquí en Australia definitivamente no pasa. Entonces, se necesita una estructura de estudio muy rígida hay estrategias, por ejemplo, estudiar en la mañana y cursos cerrados que a veces llegan a ayudarme un poquito, pero sí necesito muchísima disciplina para eso. Pero es más probable aquí en Australia que fuera de Australia. Lo otro es que yo puedo obtener puntos por estudiar aquí. Entonces, yo no tengo tantos puntos. El hecho de estudiar 2 años de cursos vocacionales o de educación superior me da puntos. Si voy a estudiar Australia regional, no Sydney, no Melbourne, no Brisbane, entonces me dan el doble de puntos, me dan 5 puntos más. Entonces, eso es algo que puedo hacer aquí que no puedo hacer fuera de Australia. Y mi experiencia profesional vale más cuando estoy dentro de Australia que fuera de Australia. 1 año de experiencia profesional dentro son 5 puntos. 3 años de experiencia profesional fuera son 5 puntos. Entonces, conforme pasa el tiempo, yo tengo más chances de tener un muchísimo mejor perfil estando aquí. Ahora, si yo vengo a ser eterno estudiante, por ejemplo, tal vez no me ayude mucho la estrategia. Okay. Entonces, parte del plan que tengo que hacer involucra el tipo de cursos que me va a permitir tener libertad después, aplicar una visa de graduado. Okay. Ahora, las visas de graduado sí experimentaron un cambio gigante el 1 de julio, que se involucra precisamente para que yo pueda tener más tiempo de organizar mi situación migratoria. Durante este año fiscal, o sea, iniciando el 1 de julio que acaba de pasar, hasta el 30 de junio del siguiente año, las personas que hayan completado 2 años de cursos vocacionales que terminen en un diploma o en un oficio, o sea, un trade, pueden aplicar a visa de graduado, independientemente del tema. ¿Okay? Ahora, independientemente del tema, porque antes era posible con ciertos cursos vocacionales aplicar a visa de graduado. La visa de graduado, para los que no sepan qué es una visa que permite trabajar en Australia sin limitaciones o hacer lo que yo quiera en Australia después de 2 años de estudios elegibles. Entonces, esto es muy valioso porque si yo no puedo recibir una invitación para el sistema de puntos mientras soy estudiante,
y si no puedo encontrar un empleo que me dé una visa, necesito buscar otra forma de quedarme aquí. Entonces, la visa de graduado es una forma garantizada de poder quedarme aquí por el tiempo que me da la visa. Y durante ese tiempo, entonces, yo busco las opciones que se puedan abrir. Entonces, antes necesitaba nominar una ocupación dentro de la lista de mediano y largo plazo, que es la lista de lo que más necesita el país. Por eso mucha gente estudiaba carpintería o plomería o aire acondicionado o ingeniería civil como dibujante. Todas estas cosas, cocina para convertirse en chef, eran ocupaciones que estaban o que están, de hecho, dentro de la lista de mediano y largo plazo. Entonces, son las que daban acceso a cursos vocacionales que derivaban en una visa de graduado. Entonces, removieron la necesidad de nominar una ocupación. Y eso tiene implicaciones bastante grandes, porque si yo soy un ingeniero mecánico, por ejemplo, que estudió gerencia de proyectos, yo hubiera podido aplicar a mi visa de graduado después de 2 años de gerencia de proyectos, pero si no llegué al nivel de inglés que necesitaba Ingenieros Australia y no había podido conseguir el reconocimiento de la autoridad reguladora de mi ocupación, no era posible aplicar a visa de graduado. Yo necesito el papel que me reconozca como profesional en esa ocupación. Como ya no necesito la ocupación, entonces yo puedo aplicar con el solo hecho de haber estudiado mi diplomado y mi diplomado avanzado. Ya después, obviamente, ya es importante considerar que si quiero quedarme, tengo de todos modos que pasar por Ingenieros Australia, pero por ejemplo, en este momento, si se me acaba la visa mañana, yo puedo aplicar a mi visa de graduado. Y eso es valiosísimo. ¿Okay? Ahora, esto no va a servir para las personas que apenas van a venir a Australia, y eso es bien importante entenderlo. La concesión solamente va a durar hasta el 30 de junio. Obviamente el Departamento de Migración puede cambiar de opinión y puede anunciar otras cosas después, pero las leyes como están solamente permiten hacerlo hasta mitad del siguiente año. Entonces, si yo todavía no estoy aquí, físicamente es imposible completar mis 2 años de estudio antes de que termine la concesión. Esto es valiosísimo para las personas que ya están aquí, particularmente para las personas que tienen ocupaciones que hubiera sido imposible utilizar para poder aplicar a visa de graduado. Las personas que estudiaron deportes, por ejemplo, las personas que estudiaron aged care, o las personas que estudiaron cosas que tuvieran que ver con la industria creativa. Entonces, web design, graphic design, todas estas cosas son bien importantes porque ya pueden tener 2 años para poder desarrollar el perfil, que es precisamente lo que estamos hablando que necesitamos. Ahora, simplemente para no desviarnos tanto del tema, con las visas de puntos, tenemos la visa que funciona con el estado completo, 190, pero también está 491, que es precisamente la que se confunde entre las dos. 491 es una visa que no es residencia permanente todavía, sino que es una visa temporal regional. Esta sí es visa por skills regional. Durante esos 5 años yo tengo el deber, una vez que ya la adquirí, de poder juntar 3 años de trabajo con un salario de por lo menos $53,900 anuales. Eso puede llegar a subir un poquito porque se ajusta por inflación, etcétera. Pero el punto es que yo esté pagando impuestos y que tenga un nivel de vida que obviamente le esté beneficiando al Estado. Cuando acumulo 3 años de estar trabajando, entonces ya puedo aplicar a residencia permanente por 191. 191 ya es residencia permanente, pero no me da completa libertad porque yo necesito quedarme en Australia regional 2 años más. Entonces, lo que pasó con Australia regional es que pasamos de 11,200 cupos que había el año fiscal. Es un cambio gigante, es más del doble de cupos que están disponibles y eso significa que Australia regional en realidad necesita mucha gente. Pero esta visa funciona exactamente con el mismo mecanismo de la 190. Yo tengo que pasar primero por la autoridad reguladora de mi ocupación. Yo tengo que pasar por el sistema de puntos, alcanzar el nivel de inglés que necesito y el resto de los puntos para poder tener los 65 para pasar a ser parte de la competencia. Tengo que esperar que el Estado en sus zonas regionales me tenga como parte de las ocupaciones que necesita, que yo cumpla con los requisitos del Estado en la zona regional, que tienden a ser diferentes. Obviamente que yo tenga el compromiso de quedarme en Australia regional un tiempo largo.
Ahora, la diferencia entre la 190 y la 491 no solamente es la cantidad de cupos que hay, obviamente entre más cupos haya, más gente entra en las invitaciones. Además, yo necesito menos puntaje porque la zona regional me da 15 puntos extra. Entonces, técnicamente yo puedo entrar a competencia con 50 puntos porque los otros 15 para llegar a 65 me los da Australia regional. Entonces, el hecho de que se hayan incrementado los cupos es obviamente noticia bastante grande, pero lo que no tenemos todavía son las publicaciones de los programas de cada zona regional, en donde confirmamos cuáles son las ocupaciones que hacen falta. Hay predicciones, obviamente, particularmente con las ocupaciones que necesitan muchísima gente en cuidado de personas, en ciencias, en tecnología y en ingenierías. Pero necesitamos observar a cada estado. Ahora, si yo voy del Departamento de Migración, yo voy a ver en la lista de migración calificada que mi ocupación está ahí, pero eso no me confirma nada en cuanto a Australia regional o a las visas por estado. Yo tengo que ir al website del estado, y es muy fácil de hecho hacer Google en Queensland 190, Queensland 491, y recomendaría que las personas que estuvieran interesadas en específicos estados se inscribieran en la lista en donde pueden recibir las noticias todo el tiempo. Entonces, siempre van a encontrar en los websites de los estados un botón en donde dice recibe las noticias o newsletter, inclúyete en la lista, y eso ayuda muchísimo porque van a recibir la notificación de cuándo se abre el programa y ahí es cuando podemos confirmar cuáles son las ocupaciones que se necesitan. Ahora, si yo tengo la oportunidad de quedarme en Australia más tiempo por medio de una visa de graduado este año, por ejemplo, o si tengo la oportunidad de aplicar a otra Working Holiday Visa por medio de también otro de los cambios que hubo para poder aplicar a una cuarta Working Holiday Visa sin costo, si se cumple con los requisitos de edad. Entonces yo tengo más tiempo para poder reajustar si cuando se abre el programa del estado o la zona regional en donde estoy viviendo, me doy cuenta que mi ocupación no está ahí, entonces tengo tiempo como para moverme a otro lugar en donde sí esté buscando las opciones y obviamente confirmando que cumplo con los requisitos del nuevo estado. Mientras espero, puedo trabajar en mi nivel de inglés y puedo informarme también, esencial, que puedo cumplir con los requisitos para poder obtener la aprobación de la autoridad reguladora de mi ocupación. Eso es primero, antes de moverse a Australia regional, porque mucha gente piensa que el hecho de moverse a Australia regional en sí mismo hace que sea más fácil obtener residencia permanente. Y eso no puede estar más lejos de la realidad. Si yo no tengo todos estos factores, simplemente no es posible. Ahora, esto es por el lado de puntos. Por el lado de empleo, hay tres tipos de ocupaciones, de todos modos, las ocupaciones que Australia va a necesitar de aquí a quién sabe cuándo, que son las ocupaciones de mediano y largo plazo, corto plazo, que son las ocupaciones que se necesitan en estos años, pero no sabemos qué va a pasar después, y las regionales. La forma en que se dividen esas ocupaciones determina cuáles son las opciones que yo tengo para el sistema de puntos, pero también para el sistema de empleo. Si yo tengo una ocupación en la lista de mediano y largo plazo, yo puedo aplicar a una visa de sponsorship de 4 años, si es que cumplo con los requisitos. O sea, si tengo 2 años de experiencia calificada a tiempo completo en la ocupación, si mi empleador cumple con los requisitos de empleador y si la posición es una posición genuina precisamente para esa ocupación. Entonces, si yo cumplo todos los requisitos, me dan 4 años de visa de sponsorship. La visa se llama 482 y en el último año la empresa, si quiere y si puede, me nomina residencia permanente a una visa que se llama 186. 186 ya es PR y me da completa libertad en Australia y no involucra a Australia regional. Entonces, esa aplica para cualquier lugar de Australia. Hay otra forma de llegar a 186. Esta es la forma transicional. La forma directa es si yo ya tengo una ocupación en mediano y largo plazo, si ya tengo 3 años de experiencia, tiempo completo, calificada, y si ya tengo la aprobación de la autoridad reguladora de mi ocupación, la empresa o cualquier empresa en cualquier lugar de Australia me puede nominar directamente a PR. Okay, entonces, esta forma directa de aplicar a 186 es exclusiva de las ocupaciones en mediano y largo plazo. Pero el 1 de julio se introdujo un cambio gigante para las personas que tienen 482 en corto plazo. Corto plazo son las ocupaciones que solamente me dan 2 años de visa de sponsorship. De todos
necesito los 2 años de experiencia calificada para poder aplicar, pero una vez que me dan la visa son solamente 2 años, se puede renovar una vez para un total de 4 años. Y antes no era posible pasar a 186, eso simplemente no existía. Desde el 1 de julio y por 2 años, o sea, hasta el 30 de junio de 2024, las personas que ya tenían una 482 por suficiente tiempo como para completar 3 años antes de que termine la concesión, van a poder aplicar a 186 por la forma transicional. La forma directa es imposible, pero por la forma transicional sí. Entonces, uno de los elementos esenciales, adicionales, que yo tuve que haber estado aquí durante la pandemia, entre 2020 y 2021. Pero si yo tuve una Working Holiday Visa entre 2020 y 2021, yo apliqué a mi visa de sponsorship y yo la obtuve el 1 de junio del año pasado, por ejemplo. Yo cumplí este año, este 1 de junio, un año. Yo completo los otros 2 y todavía alcanzo a entrar en esta concesión. Okay. Entonces, esta es la forma transicional de 186. En redes sociales hay mucha información que es a veces más desinformación, porque lo están anunciando como que si tú estuviste aquí durante la pandemia un año, puedes aplicar directamente a residencia permanente. En realidad no es así. Tú puedes aplicar a 186 por la forma transicional, siempre y cuando cumplas el resto de los requisitos de la 186 transitional. Y eso incluye estar 3 años con el empleador. Pero esa es una noticia que no es exclusiva de Australia Regional en sí misma, pero sí es una noticia gigante para mucha gente que de otra manera no había podido aplicar a 186. Ahora, para las personas en donde esto no es posible, hay un cambio muy grande que sí pertenece a Australia Regional, pero no a cualquier lugar de Australia Regional. Hay unos programas que se llaman programas DAMA, Designated Area Migration Agreements, que son programas de los lugares muy, muy chiquitos del país en donde necesitamos mucha gente. Y necesitamos mucha gente en ocupaciones que no están dentro de la lista de migración calificada, la del Departamento de Migración. Entonces, por ejemplo, la zona más norte de Queensland, Far North Queensland, necesitamos waiters, necesitamos meseros. Y sería imposible para alguien obtener un sponsorship como mesero en Sydney. Pero con el programa de Far North Queensland, si yo vivo en Cairns, es posible que a mí me den sponsorship como mesero. Ahora, estos programas ya existían antes, pero la cantidad de programas se está expandiendo exponencialmente. Entonces, ahora hay más de 12 programas que están disponibles y es posible, y de hecho es probable que se sigan incrementando estos programas. Entonces, si yo busco la lista de programas DAMA y yo estoy dispuesto a irme a vivir y a trabajar a uno de estos lugares, o yo ya estoy trabajando en uno de estos lugares, es posible que a mí me traten como si tuviera una ocupación en mediano y largo plazo. A lo que me refiero es que yo obtengo una visa de sponsorship de 4 años y en el último año me pueden dar 186 si la empresa quiere y puede. Entonces, esto es una excelente noticia, particularmente para las personas que trabajan en cuidado de personas, como Aged Care y Disability Care. Esta es una ocupación particular que quiero poner como ejemplo porque es una ocupación en donde mucha gente estudió pensando que había buenas opciones migratorias. Y es una ocupación que ni siquiera existe en la lista de migración calificada. Pero si yo estoy trabajando ya en Aged Care, Disability Care, si yo estudié mis cursos y puedo aplicar a visa de graduado, tengo estos 2 años como para poder irme a uno de estos lugares que tenga DAMA. Y Aged Care y Disability Care están en todos los programas DAMA. Y es posible que entre más programas haya, más lugares haya en donde sea posible aplicar. Los programas DAMA hacen 4 cosas. Suben el nivel de edad límite para poder aplicar a sponsorship y a residencia permanente, porque sponsorship en general no tiene límite de edad, pero después de los 45 no me puede llevar a residencia permanente. Yo puedo estar aquí eternamente con sponsorship, pero ya no puedo aplicar a PR. Con DAMA, el nivel de edad para residencia permanente pasa de los 45 a los 55 años. Antes era entre 48, 53 y 55, dependiendo de la ocupación, pero ya todos los están disparando a 55 años. Lo otro es que baja el nivel de inglés necesario para poder aplicar a sponsorship, si es que hay concesiones de idioma, que eso lo hacen con muchas ocupaciones. Baja el nivel de experiencia profesional que necesito. Entonces ya no es experiencia tiempo completo 2 años, para muchas ocupaciones es experiencia medio tiempo 2 años, que es el caso de Aged Care y Disability Care.
Entonces, todas estas cosas son importantes como para poder hacer un camino que antes era simplemente inimaginable. Si podemos combinar todo esto, de todos modos, las cosas que recaen en nosotros siguen siendo poder mejorar mi nivel de inglés, que eso me sirve. Incluso si me bajan el nivel de inglés necesario para aplicar una visa, necesito tener excelentes entrevistas de trabajo. Entonces, eso es importante empezar a trabajarlo. Y obviamente revisar también que sea posible para mí hacer la aplicación de visa de graduado primero, porque necesito el nivel de inglés para eso también. El nivel de inglés que necesito para un programa DAMA es menor que el que necesito para aplicar a mi visa de graduado. Entonces, para Graduate Visa necesitamos 6 overall, 5 por componente, si estamos hablando de IELTS general o académico, y para PT eso es equivalente a 50 overall, 36 por componente. Okay. Veo que hay muchas preguntas en el chat, entonces creo que podríamos empezar a responder preguntas, porque si no yo me puedo seguir hablando mucho. Ya, excelente. Está muy entretenida y muy buena la reunión. A ver. Aquí preguntan, ¿es verdad que al hacer una expresión de interés, una persona con menos puntos puede ser más atractiva que una persona con más puntos y por consiguiente ser llamada? No, cuando uno hace una expresión de interés, lo que hace es que le dice al Departamento de Migración que uno existe, que tiene ya la confirmación de que puede ser considerado como profesional para propósitos migratorios en una ocupación que necesita Australia. Y se recibe la expresión de interés cuando uno tiene 65 puntos. 190 me da 5 puntos extra, entonces si tengo 60 puntos puedo entrar y tener mi expresión de interés recibida con 60. Si mando expresión de interés a 491, entonces 50 puntos más los 15 que me da Australia Regional, entro ahí, pero no hay nadie que revise mi aplicación. Eso es por algoritmos, eso es un sistema automático. Entonces yo voy a estar en ese sistema automático en donde nadie va a revisar mi perfil hasta el momento en donde vayan a hacer una ronda de invitaciones, ya sea para 189 la visa Skill Independiente o para 190 el Estado se asuma a ver quiénes son los que ya están con la expresión de interés dentro del sistema o 491, o sea, la zona regional. Cuando el Estado físicamente está haciendo el filtro de las personas que tienen el mínimo puntaje, entonces hace otro filtro de las personas que cumplen con los requisitos del Estado. Entonces, si el Estado está buscando personas que tengan 8 por componente en IELTS, entonces, si yo tengo 7, no voy a aparecer en ese filtro. Y entonces ya no pasé a poder ser parte de las personas que tienen invitación. Entonces, no hay ningún razonamiento que llegue a la conclusión de que menos puntaje sea más atractivo que más puntaje. En realidad, nadie revisa eso más que los filtros automáticos. Y yo tengo que pasar, obviamente, todos los filtros para poder llegar a la lista de posibles candidatos desde la cual el Estado va a elegir. Entonces, siempre los estados eligen así, los que tengan más puntos, los que llegaron primero, los que tienen el resto de los requisitos que exija el Estado. Y obviamente cada ocupación en la lista de lo que requiere el Estado tiene una cantidad de cupos que va a designar. Entonces, si el Estado, por ejemplo, tiene 1,000 cupos, de esos va a decidir con las 50 ocupaciones que necesita cuántos van a asignar para cada ocupación. Entonces, si yo cumplí con absolutamente todo, pero otra vez yo no entro dentro de esos 5 que van a invitar, no voy a poder aplicar a mi visa. Perfecto. Qué interesante, qué interesante. Bueno, suma puntos el tiempo que la persona lleva en Australia, independiente de la visa, ejemplo, student, work and holiday, etc. No. No, y aquí hay un par de leyendas urbanas, entonces no me suma puntos el hecho de solamente estar en Australia. Las cosas que me suman puntos que tienen que ver con Australia es número uno, que tenga 2 años de cursos satisfactoriamente completados en el país que no sean de inglés. O sea, certificaciones, diplomados de posgrado, certificaciones de posgrado, bachelors, masters, doctorates. Entonces, eso me da 5 puntos. Ahora, que yo haga 2 años de cursos vocacionales me da 5 puntos. Estudiar 3 años, 4, 5, 10 años de cursos vocacionales no me da un punto más. Lo que me da más puntos es la categoría de estudiar en Australia regional. Entonces, si yo hice esos cursos en un lugar que no sea Sydney, Melbourne y Brisbane, me van a dar otros 5 puntos. El estar en Australia trabajando en mi ocupación, no en algo relacionado con mi ocupación, sino en mi ocupación,
Eso me da 5 puntos cuando ya tengo un año de experiencia en Australia. Para subir al siguiente escaloncito de experiencia en Australia, o sea, para que me den 10 puntos, necesito completar 3 años de experiencia. Ahora, aquí Australia sí evalúa de una manera diferente la forma en que yo llevo a cabo mi experiencia en el país. Para propósitos de puntos, si yo trabajo 20 horas a la semana, es suficiente para que me cuente el tiempo. Para propósitos de visas por empleo, el tiempo completo es 38 horas a la semana. Entonces, si yo trabajo medio tiempo, un año como ingeniera mecánica, yo voy a tener un año de puntos, 5 puntos, pero voy a tener solamente medio año de experiencia para propósitos de visas por empleo. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con eso. Perfecto. Te pueden invitar entonces viviendo en otro estado, ejemplo, vivo en Queensland, Gold Coast, te pueden invitar a South Australia. Eso solamente pasa cuando el programa del estado permite o busca a personas que estén viviendo en otros lugares. Los estados tienden a ser muy celosos con las personas, entonces tienen usualmente una categoría para ciertas ocupaciones que consideran de fuera de Australia, o sea, offshore applicants. Pero sí hay algunos estados que pudieran llegar a considerar personas que están en otro lugar. Eso pasa, por ejemplo, con Western Australia. Entonces, hay una categoría de ocupaciones en Western Australia que considera personas que están viviendo en otros estados. Ahora, el catch es que si tú recibes una invitación, o por lo menos así era el año pasado, el año fiscal, si tú recibes una invitación de Western Australia por medio de esto y tú vives en Sydney, te dan 60 días o te daban 60 días para poder conseguir contrato de trabajo. Entonces, si no lo conseguías, simplemente se iba la invitación. Este año fiscal, como todavía no se han publicado los programas, tenemos que ver cuáles son los estados que pueden tener esa opción, pero si el estado lo permite, sí es posible. Entonces, las reglas del estado son particulares de cada estado, no tienen que ver con el Departamento de Migración, sino lo que quiera hacer el estado con eso. Perfecto. A la hora de otorgar residencias permanentes, ¿migración tiene preferencia o prioridad a determinados pasaportes? Por ejemplo, si tengo pasaporte de un país nivel 3, Argentina, y otro pasaporte nivel 1, Italia, ¿hace alguna diferencia? No. Ahora, hay ciertas evaluaciones que pueden dar ciertas prioridades en cuanto a la forma que se evalúa mi ocupación. Y eso tiene que ver con la forma en que están considerados mis estudios en mi país de origen, con Australia. Por ejemplo, Ingenieros Australia. Ingenieros Australia tiene un proceso para personas que no tengan estudios de una universidad o en un país que tenga un acuerdo internacional. Entonces, hay 3 acuerdos internacionales con Ingenieros Australia, el Sydney Accord, el Washington Accord y el Dublin Accord. Si yo no estoy ahí dentro de esos lugares de prestigio en donde saben que los estudios son equivalentes porque la calidad y el contenido es el mismo, entonces me toca hacer un proceso diferente que se llama CDR, Competency Demonstration Report, en donde yo tengo que hacer ensayos que confirman que yo tengo los conocimientos teóricos y prácticos para poder ejercer. Eso pasa también con TRA, con Trace Recognition Australia, que es la organización que regula a los oficios. Hay algunos países en donde el proceso para poder confirmar que yo tengo todos los conocimientos y la experiencia en mi oficio es muchísimo más complejo. Entonces, al momento de evaluar mi background profesional, mis estudios de experiencia, puede ser que ciertos países tengan ciertas ventajas, pero para el sistema de migración calificado, o sea, ya las visas por puntos, es exactamente igual. Para las visas por empleo, hay una ventaja para poder aplicar a visas de sponsorship y eso tiene que ver con acuerdos internacionales entre algunos países. Para que cualquier empresa me dé sponsorship, la empresa tiene que confirmar que ellos trataron de buscar a un australiano residente permanente para poder llenar el puesto de trabajo. Por medio de estar buscando por 28 días, hacer entrevistas, etc. Hay algunos países, particularmente, por ejemplo, México o Japón, que no necesitan hacer este proceso. La empresa no necesita confirmar que ellos trataron de buscar a un local. Entonces, ese es el único beneficio o tal de tener un pasaporte específico. Todo lo demás tiene que ver con mi perfil, mi nivel de inglés, mi ocupación, dónde está mi ocupación en la lista o en dónde está en los programas DAMA, etcétera, pero ya no tiene que ver con el pasaporte. Esos 3 años para la 186 Direct Entry, ¿tienen que ser en los últimos 5 años o no importa? No importa. Es indistinto experiencia en Australia o fuera de Australia. Ejemplo, si tengo 1,5 años de experiencia en Argentina y 1 en Australia, ¿en qué situación estoy?
Tú necesitas completar los 3 años en total, pero en general para la 186 la experiencia profesional puede ser en cualquier momento de mi experiencia, desde el momento en que me gradué de la universidad, siempre y cuando se considere experiencia calificada, entonces. Eh, y puede ser una combinación de experiencia fuera de Australia y dentro de Australia. Lo que tengo que confirmar es que mi experiencia es vigente, pero si yo estoy tomando un puesto aquí en Australia por medio de la experiencia que ya tuve, entonces es confirmado que mi experiencia es vigente porque eso es lo que me sirve para tomar el puesto al día de hoy. Entonces, si yo fui ingeniera en sistemas en México por 3 años, y he estado 4 años en Australia trabajando en algo no calificado, es posible de todos modos poder aplicar a 186 una vez que ya tenga la aprobación de la autoridad reguladora de mi ocupación. ¿Okay? Y obviamente la empresa tiene que nominarme, la empresa tiene que confirmar que necesita auténticamente una persona en la ocupación. Entonces, la empresa tiene que cumplir con requisitos, la posición tiene que cumplir con requisitos y yo también. Pero sí es posible hacerlo con combinación de experiencia fuera y dentro y no tiene que ser en los últimos 5 años. No tiene que ser el último 5 años. Ok. Uh-huh. Otra pregunta. Hola, soy arquitecto de Argentina, 36 años, casado y 2 hijos. ¿Conviene ingresar con una visa de estudio para aplicar luego alguna skill? ¿O cuál recomendarías para ingresar con familia? Aquí creo que el reto, y no estoy hablando de que sea imposible, simplemente que el reto está en que el Departamento de Migración sabe que después de la pandemia, muchos países y la situación del mundo en general es mucho más compleja que antes. La situación política de los países es compleja, la situación social y la situación económica también. Entonces, ahora más que nunca hay familias tratando de venir a Australia. Y este es un perfil que ya identificó el Departamento de Migración como un perfil en donde tienen que evaluar con mucho más escrutinio las aplicaciones de visas temporales, las aplicaciones de visa de turista y las aplicaciones de visa de estudiante. Entonces, sí es posible venir con familia con una visa temporal. Si ya tengo un perfil que me permite buscar una empresa que me dé una visa de empleo, entonces tiene muchísimo sentido mejor irme por ese camino, obviamente. Si no encuentro una empresa que quiera hacer el proceso conmigo, que es muchísimo más frecuente que sea dentro de Australia, una vez que yo ya estoy trabajando para la empresa, que la empresa diga, sí, voy a invertir para que tú y tu familia se queden, a que lo hagan con una familia, por ejemplo, que todavía no conocen. A veces es más fácil con transferencias entre empresas, por ejemplo, que tienen diferentes sucursales en diferentes países. Entonces, si es que la idea de Australia es algo que pudiera considerarse, pero no es ya un proyecto concreto, entonces pudieran buscar opciones por medio de visas por empleo. Si es que se abre la oportunidad, maravilloso. Si no es posible o si quieren controlar el momento en donde van a venir a Australia, entonces tiene más sentido venir con una visa temporal teniendo mucho cuidado en las aplicaciones de visa. Entonces, el objetivo de venir como estudiante es estudiar, mejorar el perfil. Si es que hay opciones que se abren después para poder quedarse permanentemente, es un plan que es aparte. Pero en sí misma la visa de estudiante debe tener muchísimo sentido en cuanto a mis estudios, en realidad los necesito. La inversión tan grande que estoy haciendo para poder venir al otro lugar de Australia tiene sentido. No puedo estudiar esto en mi país. ¿Qué es lo que me va a dar estudiar en Australia que no puede darme estudiar esto en mi país? ¿Cómo voy a utilizar todos estos conocimientos y cursos cuando termine mi visa de estudiante para cuando regrese a mi país? Si es que se abren opciones, entonces ya es cuando cambio el plan y digo, bueno, no, ya no necesito regresar en los próximos 2 años porque voy a tener una visa de graduado. Y después ya no necesito regresar porque ya me invitaron para aplicar una visa por skills o obtuve una visa de trabajo. Entonces, debemos tener cuidado con el perfil, pero es posible venir con visas temporales si es que queremos controlar cuándo venir. Y sobre todo si no tenemos un perfil lo suficientemente bueno como para conseguir una visa de empleo o para mandar una expresión de interés para una visa por puntos. Es posible que los diferentes estados consideren a personas fuera de Australia para invitación. Son menos los números que hay destinados para personas que están fuera. No todas las ocupaciones en todos los estados pueden considerar a personas fuera, pero es posible. Entonces, sí, todo depende de los planes, cuáles son las prioridades y cuáles son los chances en realidad que pudiéramos tener. Ahora,
Esto es solamente información general, cada perfil es diferente, entonces es importante que todo lo que hablemos el día de hoy se considere precisamente como información y no como una recomendación. Lo mejor siempre es tener una consulta migratoria para poder establecer cuál es el mejor curso de acción y la mejor de las estrategias para cada caso. Excelente. Entonces, con los programas DAMA, uno puede conseguir sponsor y posteriormente residencia, aunque no sea profesional y haga trabajos no calificados. Necesitas tener una ocupación dentro de la lista de lo que necesita la zona en donde está el programa. Entonces, no es que simplemente llegues, cualquier trabajo te dé un sponsorship y cualquier cosa te pueda dar residencia permanente. Simplemente que la lista de ocupaciones es más amplia en muchos de los lugares que tienen programas DAMA. Para eso son los programas DAMA, para poder abrir la opción de sponsorship para personas que de otra manera no la tendrían, pero de todos modos necesitamos tener un perfil que necesite esa zona. Entonces, ocupaciones, por ejemplo, que tengan que ver con hospitality o con cuidado de personas, son ocupaciones que están muy favorecidas, pero necesitamos confirmar que mi ocupación específica, en donde yo ya tengo suficiente experiencia, que la experiencia depende de la categoría de mi ocupación, ¿okay? Yo ya tengo suficiente nivel de inglés, también depende de la ocupación, y tengo una empresa que quiere hacer el proceso conmigo. Entonces, todo eso tiene que estar para que yo pueda aplicar a una visa de sponsorship por medio del programa. Y aquí, simplemente para aclarar, los programas de DAMA no son visas, sino son programas que permiten que yo pueda aplicar a una visa de sponsorship, como si yo tuviera una de las ocupaciones que más necesita el país. Okay. Lo mejor es revisar la lista de los programas y uno puede también buscar muy fácil DAMA Programs Australia. Está toda la lista de los diferentes programas que están en los diferentes estados y verificar cuál es la ocupación. En cada programa designan el nivel de estudios que hace falta, si necesito estudios previos y cuántos años de experiencia profesional me hacen falta. Ahora, en sí mismo el programa no me da un sponsor, yo necesito que conseguir la empresa que me va a dar sponsorship y hacer todo el proceso también con la empresa que sea elegible para esto. Oye, muchas gracias Valeria por esta tremenda presentación, muchas gracias por la claridad en tus respuestas, siempre estamos muy agradecidos de poder generar estas instancias en beneficio de nuestra comunidad. Chicos, ya tenemos que ir terminando, así que los dejo sumamente invitados a que se contacten con Valeria si necesitan evaluar cualquier tema más personalizado para un futuro migratorio acá en Australia, ¿ya? Los chicos el equipo les está compartiendo en este minuto en el chat el enlace donde lo pueden hacer de forma más directa. Y recuerden que tienen un descuento de $60 en la primera sesión en horarios normales de trabajo. Y también recuerden, en caso que quieran ver opciones de estudio y los beneficios que estos generan o tienen alguna duda de alguno de nuestros destinos, pueden contactar a cualquier miembro de nuestro equipo. Así que los chicos también les están dejando en este minuto el enlace para que lo puedan hacer de forma más expedita. Por último, nuevamente los dejo a todos invitados a seguir nuestras redes sociales para que estén actualizados de todas las novedades y de todos nuestros próximos eventos. En el caso que haya quedado alguna duda, recuerden que pueden escribirnos. Así que muchas gracias a todos y espero verlos en un próximo webinar.